Elena Martínez cerró los ojos por un momento mientras sentía los pequeños brazos de su nieto de 8 años rodeando su cintura. La cocina olía a empanadas recién horneadas, el mismo aroma que había llenado esa casa durante los últimos 40 años. A sus 72 años, Elena mantenía la espalda erguida y las manos firmes que habían construido desde cero una pequeña empresa de catering que ahora empleaba a 15 familias del barrio. Su cabello plateado estaba recogido en el mismo moño que usaba desde joven, y sus ojos verdes conservaban esa chispa de determinación que la había llevado desde ser una joven viuda con 2 hijos pequeños hasta convertirse en una respetada empresaria de la comunidad. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. ¿Qué pasa, mi amor?, le preguntó a Santiago, su nieto menor, mientras le acariciaba el cabello castaño que tanto se parecía al de su difunto esposo. El niño levantó la vista hacia ella con esos ojos oscuros que parecían demasiado serios para su edad. Había algo en su expresión que hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago, esa intuición maternal que nunca la había abandonado a pesar de los años. Santiago miró hacia la puerta del salón, donde se escuchaban las voces de sus padres hablando en susurros, y luego se acercó más a su abuela. «Abuela, quieren dejarte en la calle», murmuró contra su delantal floreado. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de shock que Elena sintió recorrer todo su cuerpo. Sus manos, que segundos antes habían estado amasando con seguridad, se detuvieron por completo. «¿Qué dijiste, mi cielo?». Elena se agachó hasta quedar a la altura de Santiago, sus rodillas protestando ligeramente por el movimiento. El niño la miró con esa honestidad brutal que solo poseen los niños, sin filtros ni consideraciones adultas que suavicen la realidad. «Papá le dijo a mamá que ya tienes mucha edad para vivir sola y que van a vender la casa. Dijeron que te van a buscar un lugar más pequeño, pero yo escuché cuando papá habló por teléfono y dijo que después de vender todo te van a dar solo una parte muy chiquita del dinero». Elena sintió como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno dentro de su pecho. La casa donde estaban parados no era solo una propiedad, era el corazón de todo lo que había construido. Cada ladrillo, cada mueble, cada rincón tenía la huella de décadas de trabajo incansable. Había comprado esa casa con el dinero del seguro de vida de su esposo, había ampliado la cocina para poder preparar los pedidos más grandes, había convertido el garaje en oficina para manejar las cuentas de su negocio. Era mucho más que un hogar, era el centro de operaciones de Delicias Elena, la empresa que había levantado con sus propias manos. «¿Estás seguro de lo que escuchaste, Santiago?». Elena mantuvo su voz suave, pero por dentro sentía como si estuviera cayendo por un precipicio. El niño asintió con solemnidad. «Sí, abuela. Y también dijeron que tú no entiendes de papeles importantes y que es mejor que ellos se encarguen de todo». La inocencia con la que Santiago repetía esas palabras las hacía aún más dolorosas. Elena cerró los ojos un momento, recordando todas las veces que había firmado documentos que su hijo Carlos le había traído, confiando ciegamente en que actuaba por su bien. En ese momento, Elena escuchó las pisadas de Carlos acercándose a la cocina. Su hijo mayor, de 45 años, apareció en el umbral con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como su sonrisa de negocios. Era contador público, trabajaba en una firma importante del centro de la ciudad, siempre vestía trajes caros y manejaba un auto nuevo cada 2 años. Durante los últimos meses había estado viniendo más seguido, siempre con algún documento para que ella firmara, siempre explicando que eran formalidades para proteger su patrimonio. «Mamá, ¿cómo estás?». Carlos se acercó y le dio un beso en la mejilla que se sintió más frío que de costumbre. Santiago se había alejado disimuladamente hacia el patio trasero, como si supiera instintivamente que no debía estar presente para lo que venía. «Estaba pensando que deberíamos hablar sobre algunos temas importantes. Ya sabes, el futuro, la empresa, la casa». Su voz tenía ese tono pausado que usaba cuando quería sonar profesional y tranquilizador al mismo tiempo. Elena lo miró directamente a los ojos, esos ojos que eran tan parecidos a los suyos pero que ahora le parecían extraños. «¿Qué clase de futuro, Carlos?», le preguntó mientras se secaba las manos en el delantal. Su hijo se movió incómodo,
ajustándose la corbata en un gesto que Elena reconoció como su tic nervioso de la infancia. Bueno, mamá, ya tienes 72 años. Manejar un negocio a esta edad es mucho estrés. Y esta casa es demasiado grande para ti sola. Hemos estado pensando que sería mejor si... ¿Hemos? Elena interrumpió. La palabra se sintió como una puñalada. ¿Quiénes son, hemos, Carlos? Su hijo suspiró, como si ella fuera una niña testaruda que no entendía lo que era mejor para ella. Patricia y yo, obviamente. También hablé con Roberto. Roberto era su hijo menor, que vivía en otra ciudad y solo la visitaba en Navidad y cumpleaños. Todos estamos preocupados por ti. Solo queremos lo mejor. Elena sintió una risa amarga burbujear en su garganta. ¿Lo mejor para mí o lo mejor para ustedes? Carlos frunció el ceño, adoptando esa expresión de paciencia forzada que ella había visto tantas veces cuando él era adolescente y ella cuestionaba sus decisiones. Mamá, no seas dramática. Nadie quiere lastimarte. Solo estamos siendo prácticos. El mercado inmobiliario está muy bueno ahora, y con lo que sacaríamos por la casa y el traspaso del negocio, podrías comprarte un departamento lindo, más manejable, y tener dinero guardado para tu vejez. Mi vejez. Elena repitió las palabras como si fueran de un idioma extranjero. Carlos, yo trabajo 12 horas al día. Manejo una empresa que da trabajo a 15 familias. Tengo la mente más clara que muchas personas de la mitad de mi edad. ¿Desde cuándo soy una anciana que necesita que administren su vida? Su voz se había endurecido, pero Carlos no pareció notarlo o eligió ignorarlo. Mamá, es exactamente esa actitud la que nos preocupa. ¿No ves que ya no tienes la misma energía de antes? El otro día te olvidaste de cerrar con llave y la semana pasada confundiste una fecha de entrega. Son señales. Elena lo miró fijamente. No se había olvidado de cerrar, había estado cargando bolsas pesadas y había decidido dejar la puerta abierta mientras hacía varios viajes. Y la fecha de entrega la había cambiado porque el cliente se lo había pedido, no porque estuviera confundida. Solo faltaba que Carlos empezara a inventar síntomas de demencia para justificar su plan. La idea la golpeó como un rayo. ¿Cuánto tiempo llevaban preparando esto? ¿Cuántas de sus conversaciones habían sido cuidadosamente orquestadas para crear una narrativa de una mujer mayor que ya no podía cuidar de sí misma? Además, continuó Carlos, Patricia encontró un lugar precioso. Es un conjunto residencial para adultos mayores, con todas las comodidades. Tendrías enfermería las 24 horas, actividades recreativas, no tendrías que preocuparte por nada. Elena sintió como si estuviera escuchando su propia sentencia de muerte. ¿Un geriátrico? ¿Me quieren internar en un geriátrico? Su voz subió de tono a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. No es un geriátrico, mamá. Es una residencia. Muy distinta. Y no es que te queramos internar. Es que queremos que vivas tranquila, sin las preocupaciones del negocio y la casa. Carlos habló más rápido, como si quisiera terminar con esa conversación lo antes posible. Ya tenemos todo organizado. Mañana vienen a evaluar la casa, y el lunes tenemos una cita con el contador para revisar los libros del negocio. Elena se quedó inmóvil por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. No solo habían tomado decisiones sobre su vida sin consultarla, ya habían puesto el plan en marcha. Y cuando exactamente pensaban informarme de estas decisiones, preguntó con una calma que no sentía. Carlos tuvo la decencia de verse incómodo. Te estoy informando ahora, mamá. Solo queríamos tener todo preparado para que fuera más fácil para ti. Más fácil para mí. Elena repitió, saboreando la ironía. Carlos, quiero que me escuches muy bien. Esta es mi casa. Esta es mi empresa. Es mi vida. Y nadie, absolutamente nadie, va a tomar decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Su hijo la miró con esa expresión que había adoptado cuando era niño y ella le decía que no podía hacer algo que él consideraba perfectamente razonable. Mamá, sé que es difícil aceptarlo, pero ya no eres joven. Y nosotros somos tus hijos.
Es nuestra responsabilidad cuidarte. Elena sintió una mezcla de tristeza y furia que le cortó la respiración. ¿Cuidarme? ¿Llamas cuidarme a planear a mis espaldas cómo deshacerte de todo lo que he construido? Carlos suspiró exageradamente. No seas tan negativa. No nos estamos deshaciendo de nada. Solo estamos haciendo una transición inteligente mientras todavía podés tomar decisiones. La frase quedó colgando en el aire como una amenaza velada. Mientras todavía pueda tomar decisiones implicaba que pronto ya no podría. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda al entender la sutileza del mensaje. Si no cooperaba voluntariamente, encontrarían la manera de declararla incompetente. ¿Y qué pasa con mis empleados?, preguntó Elena, cambiando de táctica. ¿Qué pasa con María, que trabaja conmigo desde hace 15 años? ¿Con José, que mantiene a sus 3 hijos con este trabajo? ¿Con Carmen, que está pagando los estudios de su hija? Carlos se encogió de hombros con una indiferencia que Elena no reconoció en el hijo que había criado. Mamá, no podés cargar con las responsabilidades de toda esa gente para siempre. Ellos encontrarán otros trabajos. Vos no sos una institución de caridad. Elena lo miró como si fuera un extraño. El hombre que tenía enfrente había dicho palabras que el Carlos que ella conocía nunca habría pronunciado. ¿Desde cuándo mis empleados son esa gente? Los conoces a todos, Carlos. Han estado en nuestras celebraciones familiares, conocen a tus hijos. Es diferente, mamá. Una cosa es la amistad y otra son los negocios. Vos siempre fuiste demasiado sentimental para los negocios. Por eso necesitas que alguien más objetivo se haga cargo. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Toda su vida había escuchado a hombres decirle que era demasiado sentimental para los negocios, mientras ella construía una empresa exitosa basada en relaciones humanas sólidas y trabajo de calidad. Carlos, quiero ver todos los papeles que me hiciste firmar en los últimos 6 meses. Su hijo se puso visiblemente tenso. ¿Para qué, mamá? Son papeles técnicos, no entenderías los detalles legales. Elena se irguió hasta alcanzar toda su altura, que seguía siendo considerable. Soy una mujer que construyó un negocio desde cero, que crió 2 hijos sola, que maneja empleados y clientes todos los días. Creo que puedo entender unos papeles. No es necesario que te compliques con eso. Yo me encargo de todo. Carlos retrocedió ligeramente, como si hubiera reconocido algo peligroso en los ojos de su madre. Además, ya están archivados en la oficina del abogado. No los tengo aquí. Elena sabía que estaba mintiendo. Carlos siempre había sido un mentiroso terrible, incluso de niño. Se le notaba en la manera en que evitaba el contacto visual y en cómo su voz se volvía ligeramente más aguda. En ese momento, Patricia, la esposa de Carlos, entró en la cocina. Era una mujer de 40 años, rubia teñida, siempre perfectamente maquillada y vestida como si estuviera a punto de posar para una revista. Elena nunca había logrado entablar una relación cercana con su nuera, pero siempre había tratado de ser cordial por el bien de la familia. Ahora, viendo la sonrisa forzada en el rostro de Patricia, Elena se preguntó cuántas de esas sonrisas habían sido falsas desde el principio. Elena, ¿cómo estás, suegra? Patricia se acercó y le dio 2 besos al aire, sin realmente tocarla. Carlos me estaba contando sobre los planes. ¡Qué emocionante! Por fin vas a poder relajarte y disfrutar de la vida. Su tono era el que se usa para hablarle a un niño sobre algo que se supone que debe entusiasmarlo pero que claramente no quiere hacer. No hay ningún plan, Patricia. No hasta que yo diga que lo hay. Elena mantuvo su voz firme pero educada. Patricia intercambió una mirada con Carlos, una de esas comunicaciones silenciosas entre parejas que Elena había aprendido a interpretar después de décadas de observar a las familias. Era una mirada que decía claramente, te dije que no iba a ser tan fácil como pensabas. Elena, entiendo que sea difícil dejar ir el control, pero piensa en tus nietos. ¿No querés poder disfrutar más tiempo con ellos sin las preocupaciones del trabajo? Patricia había adoptado un tono condescendiente que hizo que Elena sintiera ganas de gritarle. Mis nietos pueden venir a verme cuando quieran.
Esta siempre ha sido su segunda casa. ¿O acaso eso también va a cambiar? Carlos y Patricia se miraron nuevamente y Elena tuvo la certeza de que habían discutido exactamente ese tema. Bueno, dijo Patricia cuidadosamente, en la residencia vas a tener mucho más tiempo libre para dedicarles cuando vengan a visitarte. Elena notó que había dicho cuando vengan a visitarte, no cuando vengas a verlos o cuando nos veamos todos juntos. Era otra pieza del rompecabezas que se estaba armando en su mente. ¿Y cuánto tiempo libre voy a tener cuando ya no tenga mi casa ni mi negocio ni mi independencia económica? Elena preguntó directamente. Carlos suspiró como si ella estuviera siendo deliberadamente difícil. Mamá, vas a tener toda la independencia económica que necesites. El dinero de la venta va a estar bien invertido y vas a recibir una suma mensual que va a cubrir todos tus gastos. ¿Una suma mensual determinada por quién? ¿Y qué pasa si tengo una emergencia médica? ¿Qué pasa si quiero ayudar a alguno de mis empleados? ¿Qué pasa si simplemente quiero comprarme algo sin tener que pedirle permiso a mi hijo? Elena vio cómo Carlos y Patricia se ponían cada vez más incómodos con sus preguntas. Era evidente que habían asumido que ella aceptaría todo sin cuestionamientos. Mamá, para eso va a estar el administrador del fideicomiso. Todo va a estar muy bien organizado y legal. La palabra fideicomiso cayó como una bomba en la conversación. Elena no sabía mucho sobre finanzas complejas, pero sabía lo suficiente para entender que un fideicomiso significaba que ella ya no tendría control directo sobre su propio dinero. ¿Qué fideicomiso? ¿Cuándo se decidió que iba a haber un fideicomiso? Su voz había subido de tono nuevamente. Carlos la miró como si fuera una niña caprichosa. Es la manera más inteligente de manejar una suma grande de dinero, mamá. Protege tus intereses y asegura que tengas ingresos estables por el resto de tu vida. Elena sintió como si estuviera en una pesadilla surrealista donde todos hablaban en un idioma que conocía pero con significados que no lograba descifrar completamente. ¿Y quién va a ser el administrador de este fideicomiso?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Bueno, dijo Carlos, Patricia y yo hemos hablado con un abogado, y la opción más práctica es que yo sea el administrador. Después de todo, soy contador, entiendo de finanzas, y soy tu hijo. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. Carlos iba a controlar todo su dinero, decidir cuánto podía gastar y en qué, efectivamente convirtiéndola en una dependiente de su propia fortuna. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud del plan que habían ideado. No era solo que quisieran vender su casa y su negocio, querían tomar control total de su vida financiera y, por extensión, de su libertad. ¿Y si yo no quiero?, preguntó finalmente. Carlos y Patricia se miraron nuevamente, y en esa mirada Elena vio algo que la aterró. Habían anticipado esa pregunta y tenían una respuesta preparada. Mamá, dijo Carlos lentamente, esperamos que no sea necesario llegar a ese punto. Pero si realmente creemos que no estás en condiciones de tomar decisiones importantes sobre tu futuro. No terminó la frase, pero no era necesario. Elena entendió perfectamente la amenaza. Si no cooperaba, buscarían declararla mentalmente incompetente. Con los recursos que Carlos tenía, con los contactos en el mundo legal y financiero, probablemente no sería difícil encontrar médicos dispuestos a certificar que una mujer de 72 años ya no tenía la capacidad de manejar sus propios asuntos. Elena sintió una oleada de pánico que intentó controlar respirando profundamente. No podía permitir que vieran su miedo, eso solo confirmaría su narrativa de que estaba perdiendo las facultades mentales. Tenía que pensar con claridad, mantenerse calmada y encontrar una manera de protegerse. Entiendo, dijo finalmente, sorprendiendo a Carlos y Patricia con su aparente calma. Es mucho para procesar. ¿Pueden darme un poco de tiempo para pensarlo? Carlos se relajó visiblemente, interpretando su respuesta como una capitulación. Por supuesto, mamá. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recordá que el evaluador viene mañana, así que sería bueno tener una respuesta pronto. Elena asintió, manteniendo una expresión neutral mientras por dentro su mente trabajaba a toda velocidad.
Tenía menos de 24 horas para entender exactamente qué le habían hecho firmar, encontrar ayuda legal y desarrollar una estrategia para proteger todo lo que había construido durante décadas de trabajo. Cuando Carlos y Patricia se fueron, Elena se quedó sola en su cocina, rodeada del aroma de las empanadas que ya no tenía ganas de comer. Se sentó en la mesa donde había tomado miles de decisiones de negocio, donde había criado a sus hijos, donde había llorado por su esposo muerto y celebrado cada pequeño éxito de su empresa. Santiago apareció tímidamente en la puerta del patio. Abuela. ¿Estás bien? Elena lo miró, a este niño que había tenido el valor de advertirle sobre el peligro que se cernía sobre ella, y sintió una mezcla de gratitud y determinación. Sí, mi amor. Estoy bien. Y gracias por contarme lo que escuchaste. El niño se acercó y volvió a abrazarla. ¿Realmente te van a hacer irte de aquí? Elena le acarició el cabello, pensando en todas las generaciones que habían crecido en esa casa, en todos los sueños que se habían construido entre esas paredes. Van a intentarlo, le dijo suavemente. Pero tu abuela no se rinde tan fácilmente. Esa noche, después de que Santiago y sus padres se fueran, Elena se quedó despierta hasta muy tarde, revisando cada papel que tenía en su oficina casera, cada documento que recordaba haber firmado en los últimos meses. Cada firma que había puesto confiando en su hijo ahora se sentía como una traición a sí misma. ¿Tampoco valía todo su trabajo? Tanto desprecio tenían por su capacidad de decisión que habían planeado este golpe en silencio, como si fuera una anciana senil incapaz de entender su propia situación. Lo que más le dolía no era solo la traición financiera, era la negación completa de quién era ella como persona, como si los últimos 72 años de su vida no hubieran demostrado suficientemente su competencia y fortaleza. Mientras miraba por la ventana de su oficina hacia el jardín que había plantado con sus propias manos, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a permitir que la trataran como una víctima indefensa. No iba a entregar sin lucha todo lo que había construido. Y definitivamente no iba a permitir que sus empleados y su comunidad pagaran el precio de la codicia de su propio hijo. Lo que escuché entonces fue peor de lo que imaginaba, pero también fue el catalizador que necesitaba para despertar una parte de mí que había estado dormida demasiado tiempo. Decidí que las cosas iban a cambiar. No iba a hacer una escena ni a confrontar a Carlos con gritos y lágrimas como probablemente esperaba que hiciera una anciana histérica. Iba a desmontar su mentira pieza por pieza, con la misma metodología que había usado para construir mi negocio: investigación, planificación y ejecución precisa. A las 6 de la mañana del día siguiente ya estaba vestida y lista. Había pasado la noche organizando mentalmente todo lo que necesitaba hacer antes de que llegara el evaluador. Primero, tenía que entender exactamente qué documentos había firmado y qué implicaciones legales tenían. Segundo, necesitaba ayuda profesional de alguien que no estuviera involucrado en el plan de Carlos. Tercero, tenía que proteger mi negocio y a mis empleados antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Mi primera parada fue la oficina de mi contador, don Ramiro Vázquez, un hombre de 60 años que había manejado las finanzas de Delicias Elena desde sus inicios. Si alguien sabía exactamente cuál era mi situación financiera real, era él. Llegué a su oficina cuando apenas estaba abriendo, y la expresión de sorpresa en su rostro me confirmó que había algo de lo que no estaba enterada. Elena, ¿qué haces aquí tan temprano?, me preguntó mientras abría la puerta de su oficina. Don Ramiro era un hombre meticuloso, de esos que llegaba exactamente a las 8 y se iba exactamente a las 5, pero que conocía cada centavo que pasaba por las cuentas de sus clientes. Ramiro, necesito que me expliques exactamente qué papeles he firmado en los últimos meses y qué significan. Vi cómo se ponía incómodo, ajustándose los anteojos en un gesto que reconocí como nerviosismo. Elena, tu hijo Carlos me pidió que manejara algunos documentos confidencialmente. Dijo que querían sorprenderte con una reorganización de tus finanzas para tu beneficio. Las palabras confidencialmente y sorprenderte me cayeron como piedras en el estómago. Ramiro, mírame a los ojos y dime si esos documentos me benefician a mí o benefician a Carlos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Don Ramiro se quitó los anteojos y los limpió nerviosamente. Elena,
Tu hijo me aseguró que todo se hacía con tu conocimiento y consentimiento. Dijo que quería simplificar la estructura legal de tu empresa y tu patrimonio. Me senté en la silla frente a su escritorio, tratando de mantener la calma. ¿Qué estructura legal, Ramiro? Habla claro. Bueno, comenzó lentamente, se creó una sociedad anónima de la cual Carlos es el presidente y tú eres, técnicamente una empleada con un salario fijo. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Una empleada? ¿En mi propia empresa? Don Ramiro asintió miserablemente. Y la casa, se transfirió la propiedad a la misma sociedad anónima. Según Carlos, era para efectos impositivos y de protección patrimonial. Me quedé inmóvil por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. No solo habían planeado vender mi casa y mi negocio, ya lo habían hecho legalmente. Ya no era dueña de nada. Era empleada de una empresa que había construido con mis propias manos e inquilina de una casa que había pagado con mi propio trabajo. Ramiro, le dije con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso para mí, ¿en algún momento te pareció extraño que una mujer de 72 años, mentalmente competente, decidiera regalar todo su patrimonio a su hijo sin siquiera estar presente en las reuniones donde se decidía su futuro? Vi cómo se encogía en su silla. Elena, yo. Carlos me mostró un poder legal firmado por ti. Todo parecía estar en orden. ¿Qué poder legal? Mi voz había subido de tono a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Nunca firmé ningún poder que le diera a Carlos autoridad sobre mis bienes. Don Ramiro se levantó y fue hacia su archivo, sacando una carpeta gruesa. Dentro había varios documentos, y cuando vi mi firma al pie de un papel que no recordaba haber visto jamás en mi vida, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Este poder, dijo Ramiro señalando el documento, te da a ti la autoridad de tomar decisiones sobre tus bienes en caso de que no puedas hacerlo por ti misma. Y este otro, señaló un segundo papel, es una carta tuya solicitando que Carlos actúe como tu representante legal porque te sientes abrumada por las decisiones financieras. Miré mi propia firma en ambos documentos y sentí un escalofrío de terror. Ramiro, yo jamás escribí esa carta ni firmé ese poder con esa intención. ¿Cuándo supuestamente firmé esto? Él revisó los documentos. Según las fechas, hace 3 meses, el día que viniste a firmar los papeles para el préstamo del equipo nuevo de cocina. Recordé perfectamente ese día. Carlos había venido conmigo, diciendo que quería entender mejor el negocio para poder ayudarme. Había firmado varios papeles, confiando en que todos se relacionaban con el préstamo. Me engañaron, dije en voz alta, más para mí misma que para don Ramiro. Mezclaron documentos legales reales con otros papeles entre los documentos del préstamo. Ramiro me miró con una mezcla de compasión y culpabilidad. Elena, si esto es cierto. Es una situación muy grave. Pero legalmente, estos documentos parecen válidos. Tu firma está ahí, hay testigos. ¿Qué testigos? Pregunté inmediatamente. Ramiro revisó los papeles. Carlos y Patricia. Por supuesto. Los únicos testigos de mi supuesta decisión de entregar todo mi patrimonio eran exactamente las personas que se beneficiaban de esa decisión. Ramiro, ¿conoces algún abogado especializado en casos de fraude financiero? Alguien que no tenga ninguna relación con Carlos. Vi la lucha interna en el rostro de don Ramiro. Por un lado, había trabajado conmigo durante décadas y me tenía cariño. Por otro lado, Carlos había sido quien le había traído todos estos nuevos negocios y probablemente le estaba pagando bien por su silencio y complicidad. Elena, dijo finalmente, hay una abogada joven, doctora Mercedes Ruiz. Se especializa en derecho de familia y protección de adultos mayores. Es muy buena, muy ética. Necesito su número ahora. Don Ramiro dudó por un momento, luego escribió el número en un papel. Elena, ten cuidado. Carlos tiene muchos contactos en el ambiente legal y financiero. Si realmente decidiste pelear esto, no va a ser fácil. Lo miré directamente a los ojos. Ramiro, tú sabías que esto estaba mal cuando lo hiciste. Él bajó la vista. Sospechaba que algo no estaba bien.
Pero Carlos me aseguró que era por tu propio bien. ¿Y no se te ocurrió preguntarme directamente a mí? El silencio fue su respuesta. Me levanté, tomé los papeles que había traído y me dirigí hacia la puerta. Ramiro, a partir de hoy, considera terminada nuestra relación profesional. Y espero que puedas dormir tranquilo sabiendo que ayudaste a robarle todo a una mujer que confió en ti durante 20 años. Salí de la oficina sintiéndome traicionada por todos lados, pero también con una claridad mental que no había tenido el día anterior. Ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. No era solo un plan familiar malentendido, era un fraude financiero cuidadosamente orquestado, ejecutado por mi propio hijo con la complicidad de profesionales que se suponía que debían proteger mis intereses. Llamé a la doctora Mercedes Ruiz desde mi auto, esperando que pudiera recibirme ese mismo día. La secretaria me dijo que la doctora tenía una cancelación y podía verme a las 2 de la tarde. Eso me daba tiempo para hacer una parada más, mi empresa. Cuando llegué a Delicias Helena, mis empleados ya estaban en plena actividad. El aroma familiar de especias y comida casera me envolvió como un abrazo, recordándome por qué había luchado tanto para construir este lugar. María, mi mano derecha desde hacía 15 años, me recibió con su sonrisa de siempre. Elena, llegaste temprano hoy. ¿Todo bien? Miré a María, a José que estaba organizando las entregas del día, a Carmen que preparaba las ensaladas, a todos los que habían sido mi segunda familia durante años. Tenía que decirles la verdad, pero también tenía que darles esperanza. María, necesito hablar contigo a solas. Fuimos a mi pequeña oficina en la parte trasera del local. ¿Qué pasa, Elena? Te veo preocupada. María me conocía demasiado bien como para que pudiera ocultarle que algo andaba mal. María, hay problemas. Problemas graves con mi hijo Carlos. Él ha estado moviendo papeles a mis espaldas y existe la posibilidad de que trate de vender el negocio sin mi consentimiento. Vi cómo la cara de María palideció. ¿Puede hacer eso? Según parece, legalmente sí puede. Me engañó para que firmara documentos que le dan control sobre la empresa. María se sentó pesadamente en la silla. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Con nuestros trabajos? La desesperación en su voz me partió el corazón. María, te prometo que voy a luchar con todo lo que tengo para evitar que eso pase. Pero necesito que me ayudes. Lo que necesites, Elena. Esta empresa es mi vida también. Me incliné hacia ella, bajando la voz. Necesito que copies discretamente todos los archivos financieros, las listas de clientes, los contratos con proveedores. Todo. Y necesito que lo hagas antes de que Carlos se dé cuenta de que sé lo que está pasando. María sintió con determinación. ¿Cuánto tiempo tengo? Probablemente hasta mañana. Hoy viene un valuador a la casa, y sospecho que pronto vendrá otro aquí. María se levantó inmediatamente. Empiezo ahora mismo. ¿Dónde quieres que guarde todo? Pensé por un momento. En tu casa, por ahora. Y María, no le digas nada a los otros todavía. No quiero crear pánico hasta que sepa exactamente qué opciones tenemos. Mientras María comenzaba su tarea de documentar todo lo que podía ser usado como evidencia, yo me dediqué a revisar cada rincón de mi oficina, buscando cualquier documento que pudiera haber quedado y que Carlos pudiera usar en mi contra. Encontré algo que me llamó la atención, una carta de un potencial comprador para el negocio, fechada 2 meses atrás. Una carta que nunca había visto antes. La carta estaba dirigida a Carlos, no a mí, y ofrecía una suma considerable por la adquisición de Delicias Helena, incluyendo la marca, las recetas, la clientela y las instalaciones. Al final de la carta había una nota manuscrita que decía, confirmamos nuestro interés. Procedemos según lo acordado. Esta carta era la prueba de que Carlos había estado negociando la venta de mi empresa durante meses, mucho antes de que me hablara sobre transiciones y lo mejor para mi futuro. Solo con que ella firme los papeles del valuador, todo estaría perdido definitivamente. Entendí que el valuador de hoy no era solo para determinar el precio, era el último paso antes de la venta real.
Carlos había estado esperando el momento perfecto para presentarme los papeles como si fuera una decisión súbita, cuando en realidad llevaba meses preparando mi despojo. Salí de la empresa con una mezcla de furia y determinación que no había sentido en décadas. Durante el camino hacia la oficina de la doctora Ruiz, reflexioné sobre todas las señales que había ignorado. Los comentarios de Carlos sobre mi edad, sus visitas más frecuentes, su insistencia en entender mejor el negocio, sus preguntas sobre mis planes de jubilación. Todo había sido parte de un plan meticulosamente diseñado para justificar lo que ya había hecho en secreto. La oficina de la doctora Mercedes Ruiz estaba en un edificio modesto pero profesional en el centro de la ciudad. Cuando entré, me recibió una mujer de unos 40 años, cabello castaño recogido en un moño profesional, traje azul marino y una expresión seria pero cálida. Señora Martínez, siéntese por favor. Su llamada me preocupó mucho. Le conté toda la historia desde el principio, desde las palabras de Santiago hasta mi descubrimiento de esa mañana en la oficina del contador. La doctora Ruiz tomó notas detalladas, haciendo preguntas específicas sobre fechas, testigos y documentos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, revisando sus notas. Señora Martínez, dijo finalmente, lo que me está describiendo constituye varios delitos: fraude, abuso financiero de adultos mayores, falsificación de documentos y posiblemente extorsión emocional. El problema es que su hijo se ha movido muy inteligentemente dentro de los marcos legales. Se levantó y caminó hacia la ventana. Los documentos que firmó, aunque fueron obtenidos mediante engaño, aparentan ser legales. ¿Aparentan ser?, pregunté, aferrándome a esa palabra. Exactamente. La clave está en demostrar que firmó esos documentos sin entender completamente sus implicaciones o que fue víctima de coerción. ¿Usted tiene algún problema de salud que pudiera afectar su capacidad mental? ¿Algún diagnóstico médico que Carlos pudiera usar en su contra? Ninguno. Tengo 72 años, pero estoy perfectamente sana mental y físicamente. Mi médico puede confirmarlo. La doctora asintió. Eso es bueno. Pero Carlos puede argumentar que su decisión de transferir sus bienes fue voluntaria y que ahora se está arrepintiendo. Necesitamos evidencia sólida de fraude. Le mostré la carta del comprador que había encontrado esa mañana. Los ojos de la doctora Ruiz se iluminaron. Esto es oro puro. Demuestra premeditación y que las negociaciones comenzaron mucho antes de que usted supuestamente decidiera vender. ¿Tiene más evidencia como esta? Le conté sobre los archivos que María estaba copiando. Excelente. También necesitamos testimonios de personas que puedan atestiguar sobre su competencia mental y su falta de conocimiento sobre estos documentos. ¿Qué podemos hacer inmediatamente? El evaluador viene hoy, y sospecho que Carlos va a tratar de acelerar todo el proceso una vez que tenga el valor oficial de mi propiedad. La doctora se sentó de nuevo, con una expresión determinada. Vamos a solicitar una orden judicial de emergencia para suspender cualquier transacción relacionada con sus bienes hasta que se pueda investigar la validez de los documentos firmados. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Si presentamos la solicitud hoy mismo, podríamos tener una respuesta mañana por la mañana. Pero necesito que usted esté preparada para lo que viene. Carlos no va a rendirse fácilmente y tiene recursos. Probablemente va a contratar abogados caros que van a tratar de demostrar que usted ya no tiene capacidad para tomar decisiones importantes. Me enderecé en la silla. Doctora, he manejado un negocio exitoso durante décadas. He tomado decisiones financieras complejas, he manejado empleados, he enfrentado crisis económicas. Si eso no demuestra capacidad mental, no sé qué lo hace. Ella sonrió por primera vez desde que había llegado. Esa actitud es exactamente lo que necesitamos. ¿Está dispuesta a luchar, sin importar cuánto tiempo tome o qué tan sucio se ponga? Doctora, le dije, no solo estoy luchando por mis bienes. Estoy luchando por mi dignidad, por el derecho a controlar mi propia vida, y por los empleados que dependen de mí. Estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Ella asintió con aprobación. Entonces comencemos. Pasamos las siguientes 2 horas preparando la documentación para la solicitud de orden judicial.
La doctora Ruiz me explicó cada paso del proceso, qué podía esperar y cuáles eran nuestras mejores estrategias. También me advirtió sobre las tácticas que Carlos probablemente usaría, cuestionarían mi salud mental, presentarían testigos que declararían que yo había expresado mi deseo de retirarme, y posiblemente hasta inventarían incidentes que demostraran mi incapacidad. ¿Y si encuentran médicos que digan que ya no soy competente?, pregunté. Por eso vamos a actuar rápido. Mañana mismo vamos a solicitar una evaluación psicológica y médica independiente, realizada por profesionales que no tengan ninguna conexión con Carlos. También vamos a documentar exhaustivamente su capacidad actual de manejar asuntos complejos. Cuando salí de la oficina de la doctora Ruiz, eran casi las 5 de la tarde. Había sido un día agotador, pero por primera vez desde la conversación con Santiago, sentía que tenía un plan real para defender lo que era mío. Ahora tenía que enfrentar el evaluador sin que Carlos sospechara que ya sabía toda la verdad. Llegué a casa exactamente cuando el evaluador se estaba yendo. Carlos estaba en el jardín delantero, despidiéndose de un hombre mayor con portapapeles y una cámara. ¿Cómo te fue, mamá?, me preguntó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Bien, le dije simplemente. ¿Y cómo fue la evaluación? Excelente. La casa está en perfectas condiciones y el valor está por encima de lo que esperábamos. Carlos parecía genuinamente entusiasmado, como si realmente creyera que me estaba dando buenas noticias. ¿Y cuál es el siguiente paso?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Bueno, ahora que tenemos el valor oficial, podemos proceder con la venta. Probablemente tengamos ofertas en una semana. ¿Una semana? No pude evitar que se me escapara la sorpresa. Carlos me miró con esa expresión paternalista que había aprendido a odiar. Mamá, cuando uno toma una decisión importante como esta, es mejor no prolongar el proceso. Solo causa más ansiedad. Asentí como si estuviera de acuerdo, pero por dentro estaba calculando. Una semana me daba tiempo suficiente para que la orden judicial fuera procesada y para reunir más evidencia. ¿Y la residencia? ¿Cuándo vamos a verla?, pregunté, interpretando mi papel de anciana confundida pero cooperativa. Patricia ya hizo una cita para el sábado. Te va a encantar, mamá. Vas a tener una vida mucho más tranquila. La palabra tranquila sonaba como un eufemismo para controlada. Me alegra que tengan todo tan bien organizado, le dije, y vi cómo se relajaba, creyendo que finalmente había aceptado su plan. Esa noche, después de que Carlos se fuera, me senté en mi cocina con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había descubierto en un solo día. En 24 horas había pasado de ser una víctima inconsciente a ser una combatiente informada. Mañana comenzaría la guerra real, pero al menos ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Santiago apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama. Abuela, ¿pudiste arreglar todo? Lo miré a este niño valiente que había arriesgado meterse en problemas con sus padres para advertirme del peligro. Estoy trabajando en eso, mi amor. Pero va a tomar un poco de tiempo. Él se acercó y me abrazó. Yo te ayudo en lo que puedas, abuela. En ese momento supe que no estaba sola en esta batalla. Tenía aliados, un nieto valiente, una empleada leal, una abogada competente y, más importante que todo, tenía la verdad de mi lado. Carlos había subestimado gravemente a la mujer que había criado sola a 2 hijos y había construido un negocio exitoso desde cero. Estaba a punto de descubrir que su anciana indefensa todavía tenía muchas batallas que ganar. Lo que escuché entonces fue peor de lo que imaginaba. Carlos ya tenía comprador para mi empresa, ya había negociado el precio, y solo estaba esperando que yo firmara los últimos papeles para completar mi propio despojo. Pero también descubrí algo más, tenía más fuerza de la que había recordado, y esta vez iba a usarla toda. Al día siguiente desperté con una determinación que no había sentido en años. A las 7 de la mañana ya estaba vestida y preparada para lo que sería probablemente uno de los días más importantes de mi vida. La doctora Ruiz me había citado temprano para presentar la solicitud de orden judicial, y después tenía una cita con el doctor Fernando Castillo, un psiquiatra forense que iba a evaluar mi competencia mental.
Cuando llegué al juzgado, la doctora Ruiz ya me estaba esperando con todos los documentos preparados. Señora Martínez, ¿cómo se siente?, me preguntó mientras caminábamos hacia la oficina del juez. Nerviosa pero decidida, le respondí honestamente. Es normal. Lo que vamos a hacer hoy puede cambiar completamente el curso de su situación. El juez Ramón Herrera era un hombre de unos 50 años, calvo, con anteojos y una expresión seria que inspiraba respeto. Cuando la doctora Ruiz comenzó a explicar mi caso, vi cómo sus cejas se alzaban cada vez más. ¿Me está diciendo que esta señora firmó documentos transfiriendo todo su patrimonio sin entender completamente las implicaciones?, le preguntó a mi abogada. Exactamente, su señoría. Los documentos fueron mezclados entre papeles de un préstamo legítimo, y los únicos testigos fueron las mismas personas que se benefician de la transferencia. El juez me miró directamente. Señora Martínez, ¿usted entiende perfectamente lo que está pasando aquí? ¿Entiende las implicaciones de lo que está solicitando? Me enderecé en mi silla y lo miré directamente a los ojos. Su señoría, tengo 72 años, pero mi mente está perfectamente clara. Construyo una empresa exitosa desde cero, manejo empleados, clientes y proveedores todos los días. Lo que no entendí fue que mi propio hijo estaba planeando robarme todo lo que había trabajado durante décadas. Mi voz se mantuvo firme durante toda mi respuesta. El juez revisó los documentos que habíamos presentado, incluyendo la carta del comprador que demostraba la premeditación de Carlos. Después de varios minutos que se sintieron como horas, levantó la vista. Señora Martínez, hay suficiente evidencia prima facie para justificar una investigación. Voy a conceder una orden judicial temporal suspendiendo cualquier transacción relacionada con sus bienes hasta que se pueda determinar la validez de los documentos en cuestión. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en días. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. La doctora Ruiz sonrió. Significa que Carlos no puede vender nada, no puede mover dinero, no puede tomar ninguna decisión sobre sus bienes hasta que un tribunal determine si esos documentos son válidos o fueron obtenidos fraudulentamente. ¿Y cuánto tiempo tenemos? La audiencia principal está programada para dentro de 2 semanas. Tendremos que presentar toda nuestra evidencia, y Carlos tendrá la oportunidad de defenderse. Pero por ahora, todo está congelado. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me hizo llorar. Por primera vez desde que Santiago me había dado la terrible noticia, sentí que tenía una oportunidad real de salvar todo lo que había construido. Salimos del juzgado y nos dirigimos directamente a la oficina del doctor Castillo. Era importante hacer la evaluación psicológica lo antes posible, antes de que Carlos tuviera tiempo de reaccionar y posiblemente encontrar sus propios médicos para contradecir los resultados. El doctor Castillo era un hombre mayor, de unos 60 años, con una barba gris perfectamente recortada y una manera de hablar que inmediatamente me hizo sentir cómoda. Señora Martínez, esta evaluación es muy importante para su caso. Voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para documentar oficialmente su competencia mental. ¿Está lista? Asentí con determinación. Doctor, llevo toda mi vida tomando exámenes de una forma u otra. Estoy lista. Durante las siguientes 3 horas, el doctor Castillo me hizo preguntas sobre mi historia personal, mi negocio, mis finanzas y mi comprensión de la situación legal actual. También me aplicó varias pruebas cognitivas estándar. Al final de la sesión, parecía impresionado. Señora Martínez, sus resultados están muy por encima del promedio para cualquier edad. Su memoria es excelente, su capacidad de razonamiento es clara y su comprensión de conceptos complejos es notable. ¿Eso va a ayudar en mi caso?, pregunté. Definitivamente. Voy a preparar un informe detallado que documenta no solo su competencia mental actual, sino también evidencia de que ha mantenido esta competencia durante el periodo en el que supuestamente decidió transferir todos sus bienes. Francamente, es increíble que alguien haya tratado de argumentar que usted no es capaz de tomar sus propias decisiones. Cuando salí de la oficina del doctor Castillo, me sentía como una guerrera equipada para la batalla. Tenía la orden judicial, tenía el informe psicológico, tenía evidencia documental del fraude y tenía una abogada competente.
Ahora tenía que enfrentar a Carlos y ver su reacción cuando se diera cuenta de que su plan había sido descubierto. Llegué a casa alrededor de las 5 de la tarde, exactamente cuando Carlos estaba llegando también. Lo vi salir de su auto con una sonrisa satisfecha en el rostro, probablemente pensando que todo estaba saliendo según sus planes. Mamá. ¿Cómo estás? Te tengo buenas noticias. Me acerqué a él manteniendo una expresión neutral. ¿Qué noticias, Carlos? Ya tenemos una oferta por la casa. Una oferta excelente, por encima del valor de tasación. Carlos parecía genuinamente emocionado, como si realmente creyera que me estaba haciendo un favor. ¿Y cuándo tendríamos que firmar?, pregunté, curiosa por ver hasta dónde había llegado en sus planes. El comprador quiere cerrar el trato la próxima semana. Es perfecto porque la residencia ya tiene tu habitación lista. Qué conveniente, dije, y algo en mi tono debe haber alertado a Carlos porque me miró más atentamente. ¿Estás bien, mamá? Te escuchas, diferente. Decidí que había llegado el momento de la verdad. Ya no tenía sentido seguir fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. Carlos, tenemos que hablar. Lo guié hacia la sala y nos sentamos frente a frente, como habíamos hecho tantas veces cuando él era niño y había hecho algo malo. Ayer descubrí algunas cosas muy interesantes sobre los documentos que me hiciste firmar. Vi cómo su cara cambiaba, la sonrisa falsa desapareciendo lentamente. ¿Qué quieres decir? Su voz se había vuelto cautelosa. Quiero decir que sé que me convertiste en empleada de mi propia empresa. Sé que transferiste la propiedad de mi casa a una sociedad anónima que tú controlas. Sé que has estado negociando la venta de mi negocio durante meses sin mi conocimiento. Con cada frase que pronunciaba, veía cómo Carlos se ponía más pálido. Mamá, ¿puedo explicar? Comenzó, pero lo interrumpí. ¿Explicar cómo me mentiste? ¿Explicar cómo mezclaste documentos fraudulentos entre papeles legítimos para robarme todo lo que había trabajado durante décadas? Mi voz se había endurecido. Pero mantenía el control. ¿Explicar cómo planeabas internarme en un geriátrico después de quitarme todo lo que me daba propósito en la vida? Carlos se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro. No es así, mamá. Todo lo hice por tu bien. Tú ya no tienes edad para manejar estas responsabilidades. Es demasiado estrés para ti. La máscara de hijo preocupado había caído completamente y ahora podía ver la verdad en sus ojos. No era preocupación, era codicia. Carlos, mírame bien. ¿Ves a una mujer que no puede manejar sus responsabilidades? Ayer pasé todo el día investigando tu fraude, hablando con abogados, organizando mi defensa legal. ¿Te parece que esa es la conducta de alguien que no puede tomar decisiones? Él se detuvo y me miró con una expresión que no había visto nunca antes, una mezcla de respeto y miedo. ¿Qué hiciste?, me preguntó lentamente. Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Hice lo que debería haber hecho desde el principio, protegerme de mi propio hijo. Saqué de mi cartera una copia de la orden judicial y se la entregué. A partir de este momento, no puedes vender nada, no puedes mover dinero, no puedes tomar ninguna decisión sobre mis bienes. Carlos leyó el documento con una expresión de shock creciente. ¿Me demandaste? ¿Demandaste a tu propio hijo? Su voz se había vuelto aguda, casi histérica. Carlos, tú me robaste. Usaste mi amor y confianza para despojarme de todo lo que tenía. ¿Qué esperabas que hiciera? Que me quedara callada y agradeciera. Yo no te robé nada. Todo lo hice por tu bien. Ahora estaba gritando, y por primera vez en mi vida, le tenía miedo a mi propio hijo. ¿Por mi bien? ¿Llamás, por mi bien, a planear vender mi empresa a mis espaldas? ¿Llamás, por mi bien, a convertirme en una empleada de mi propio negocio? ¿Llamás, por mi bien, a quitarme mi casa y mi independencia económica? Carlos se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer lo que había hecho. Pero cuando levantó la vista, vi algo que me aterró, determinación fría. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Yo tengo recursos, tengo contactos,
tengo abogados. Y tengo documentos firmados por ti. ¿Me estás amenazando, Carlos? Mi voz era peligrosamente tranquila. No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Si seguís con esto, voy a tener que tomar medidas para proteger a la familia de tus episodios. La palabra episodios quedó colgando en el aire como una amenaza velada. ¿Qué episodios?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba. Mamá, ayer te pusiste histérica cuando te hablé sobre la mudanza. Hoy apareces con papeles legales delirantes. Son claros signos de deterioro mental relacionado con la edad. Ahí estaba. La estrategia que había predicho la doctora Ruiz. Carlos iba a tratar de hacerme ver como una anciana senil que había perdido la razón. Me levanté y lo miré desde mi altura completa. Carlos, tengo 72 años, no 22. He visto suficiente de la vida como para reconocer la manipulación cuando la veo. Y ahora veo claramente quién eres realmente. Caminé hacia la puerta de entrada y la abrí. Quiero que te vayas de mi casa. Ahora. ¿Mi casa? Carlos se levantó con una sonrisa cruel. Mamá, técnicamente esta ya no es tu casa. Es propiedad de una sociedad anónima de la cual yo soy el presidente. La amenaza era clara, podía echarme de mi propia casa cuando quisiera. Pero no te preocupes. Por ahora puedes quedarte. Después de todo, soy generoso con mis empleados. La crueldad casual de esas palabras me golpeó más fuerte que cualquier grito o insulto. Este no era el niño que había criado, que había alimentado, que había consolado durante sus pesadillas. Este era un extraño que llevaba la cara de mi hijo pero que había perdido completamente su alma. Vete, le dije simplemente. Carlos se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. Mamá, todavía podemos resolver esto en familia. Retira la demanda, acepta el plan, y todos vamos a estar mejor. Pero si seguís con esta locura, te prometo que vas a lamentar haberte metido conmigo. Cuando se fue, me quedé inmóvil por varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. El hijo que había amado y protegido durante 45 años me había amenazado abiertamente. No solo eso, sino que había hecho claro que estaba dispuesto a usar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos, incluyendo hacerme pasar por mentalmente incompetente. Esa noche llamé a la doctora Ruiz para contarle sobre la confrontación. Señora Martínez, era esperado. Ahora que Carlos sabe que usted está luchando, va a volverse más agresivo. Tenemos que estar preparadas para cualquier cosa. Me explicó que probablemente Carlos iba a tratar de encontrar médicos dispuestos a declarar que yo tenía signos de demencia, que iba a buscar testigos que dijeran que habían visto cambios en mi comportamiento, y que posiblemente hasta iba a grabar conversaciones tratando de hacerme parecer confundida. ¿Qué podemos hacer para protegernos?, pregunté. Primero, asegúrese de que nunca esté sola con él. Siempre tenga testigos presentes. Segundo, documente todo, fechas, conversaciones, amenazas. Tercero, mantenga su rutina normal en el negocio para demostrar que sigue siendo completamente funcional. Al día siguiente llegué temprano a Delicias Elena, donde María ya tenía todo organizado. Elena, ¿cómo te fue ayer? Me senté con ella y le conté toda la historia, la orden judicial, la confrontación con Carlos, las amenazas. María me escuchó con una expresión cada vez más seria. Elena, ese hombre está loco. ¿Cómo puede hacerte esto después de todo lo que sacrificaste por él? Esa era exactamente la pregunta que me había estado torturando toda la noche. ¿Cómo había criado a un hijo capaz de tanta crueldad? ¿Dónde había fallado como madre? María, ahora no puedo pensar en eso. Tengo que concentrarme en salvar el negocio y proteger a todos ustedes. María asintió con determinación. ¿Qué necesitas que haga? Le expliqué que probablemente Carlos iba a aparecer pronto reclamando autoridad sobre la empresa, y que era importante que todos los empleados supieran que no debían reconocer ninguna instrucción suya hasta que se resolviera el caso legal. ¿Y si trata de despedirnos o cambiar las cerraduras? María preguntó la pregunta que yo había estado temiendo. La orden judicial debería protegernos, pero Carlos es inteligente.
Va a buscar maneras de presionarnos sin violar técnicamente la orden. Como si lo hubiéramos invocado, Carlos apareció en la entrada de Delicias Elena exactamente a las 10 de la mañana. Venía acompañado de un hombre en traje que no reconocí y ambos llevaban portapapeles y expresiones muy serias. Señora Martínez, dijo el hombre desconocido, soy el doctor Augusto Morales, contador certificado. Venimos a hacer una auditoría de los libros de la empresa. María y yo intercambiamos miradas. ¿Una auditoría ordenada por quién?, pregunté. Carlos se adelantó. Como presidente de la sociedad anónima propietaria de esta empresa, tengo el derecho y la responsabilidad de asegurarme de que todo esté en orden. Sacó un documento de su portapapeles. Esta es mi autorización legal. Miré el documento, que parecía legítimo, pero recordé las palabras de la doctora Ruiz sobre mantener la calma y documentar todo. Carlos, hay una orden judicial que suspende todas las transacciones relacionadas con mis bienes hasta que se resuelva el caso. Eso incluye auditorías no autorizadas por el tribunal. Esta no es una transacción, mamá. Es una auditoría de rutina para proteger los intereses de la empresa. Carlos tenía esa sonrisa falsa otra vez, pero había algo más peligroso en sus ojos. Doctor Morales, puede proceder. El contador se dirigió hacia mi oficina, pero María se interpuso en su camino. Disculpe, señor, pero esta señora es la dueña de la empresa, y si ella dice que no puede hacer la auditoría, no puede hacerla. María tenía los brazos cruzados y una expresión que no admitía discusión. El doctor Morales miró a Carlos, esperando instrucciones. Señorita, dijo Carlos dirigiéndose a María con un tono condescendiente, usted es empleada de esta empresa. No tiene autoridad para impedir una auditoría legítima. María lo miró directamente a los ojos. Y usted es el hijo de mi jefa, no mi jefe. Hasta que un juez diga lo contrario. Las órdenes las da Elena. Vi cómo Carlos se ponía cada vez más furioso. Señorita, le sugiero que sea muy cuidadosa. Su empleo puede estar en peligro si interfiere con procedimientos legales. Era una amenaza clara, y María la entendió perfectamente. Pero en lugar de asustarse, se irguió aún más. ¿Me está amenazando con despedirme por proteger a la mujer que me ha dado trabajo durante 15 años? Su voz había subido de tono, y los otros empleados habían dejado de trabajar para escuchar la conversación. ¿Esa es la clase de hombre que es usted? Carlos se dio cuenta de que había cometido un error. Amenazar a una empleada querida delante de testigos no iba a ayudar a su imagen de hijo preocupado actuando por el bien de su madre. Por supuesto que no la estoy amenazando. Solo le estoy explicando las realidades legales de la situación. En ese momento llegó José, mi encargado de entregas, con un grupo de clientes regulares que venían a recoger pedidos. La tensión en el ambiente era palpable, y los clientes se dieron cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Elena, ¿todo está bien?, preguntó la señora Torres, una clienta de más de 10 años. Era exactamente la oportunidad que necesitaba. Señora Torres, todo está bien. Solo estamos resolviendo algunos asuntos administrativos. Miré a Carlos significativamente. Pero gracias por preguntar. Es bueno saber que tengo el apoyo de personas que me conocen desde hace años y pueden dar testimonio de mi competencia. Carlos entendió el mensaje. Estaba rodeado de testigos que conocían mi trabajo, mi dedicación y mi competencia mental. Cualquier cosa que hiciera ahora sería vista por personas que podrían testificar a mi favor en el tribunal. Doctor Morales, dijo finalmente, parece que hay algunas complicaciones legales que debemos resolver primero. Regresaremos en otro momento. ¿Cuándo?, pregunté, queriendo tener tiempo para consultar con la doctora Ruiz. Pronto, mamá. Muy pronto. La amenaza implícita era clara. Carlos no había terminado. Esto era solo el primer round de lo que iba a ser una guerra larga y sucia. Después de que se fueron, María se acercó a mí. Elena, ese hombre me da miedo. Hay algo en sus ojos que no me gusta nada. Yo también había visto esa mirada, y tenía que admitir que me había asustado. El Carlos que había conocido toda mi vida nunca había tenido esa expresión de frialdad calculadora.
María, creo que tenemos que prepararnos para que esto se ponga mucho peor antes de que mejore. Ella asintió con determinación. Elena, todos estamos contigo. José, Carmen, Luis, todos. Esta empresa es nuestra segunda familia, y no vamos a dejar que te la quiten sin pelear. Sus palabras me dieron fuerzas, pero también me preocuparon. No quería que mis empleados sufrieran las consecuencias de mi guerra familiar. María, quiero que todos sepan que si en algún momento sienten que su trabajo está en peligro por apoyarme, tienen mi completo permiso para buscar otros empleos. No voy a permitir que Carlos los use como rehenes para presionarme. Elena, María me tomó de las manos. Hace 15 años yo era una madre soltera sin educación ni perspectivas. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñaste el negocio, me ayudaste a pagar los estudios de mi hija, me trataste como familia. ¿Crees que te voy a abandonar ahora que me necesitas? Me emocioné tanto que tuve que luchar para no llorar. Gracias, María. No sabes lo que significa para mí saber que no estoy sola en esto. Ella sonrió. Nunca has estado sola, Elena. Solo que ahora te das cuenta de quiénes son realmente tu familia. Tenía razón. Mi verdadera familia no era el hijo que había tratado de robarme todo, sino las personas que habían estado a mi lado durante años, que habían construido algo hermoso conmigo, que me respetaban y me valoraban por lo que era, no por lo que poseía. Solo un minutito más y habríamos perdido todo para siempre. Pero ahora sabía que tenía una familia real que iba a luchar conmigo hasta el final. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y maniobras legales. Carlos había contratado a uno de los bufetes más caros de la ciudad, y su estrategia se hizo evidente rápidamente. Iban a tratar de demostrar que yo sufría de deterioro cognitivo temprano y que las decisiones que había tomado al firmar los documentos habían sido racionales en ese momento, pero que ahora mi condición había empeorado al punto de hacerme paranoica y combativa. La doctora Ruiz me advirtió que probablemente iban a investigar cada aspecto de mi vida buscando cualquier evidencia de incompetencia. Van a hablar con sus vecinos, con proveedores, con cualquiera que los pueda escuchar, tratando de encontrar a alguien que diga que notó cambios en su comportamiento, me explicó durante una de nuestras reuniones de preparación. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar eso?, pregunté. Documentar absolutamente todo. Cada decisión de negocio que tome, cada conversación importante, cada demostración de competencia. También vamos a conseguir testimonios de personas que puedan dar fe de su claridad mental y su capacidad de liderazgo. Fue durante esta época que descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. María había estado organizando los archivos que habíamos copiado cuando encontró algo que me dejó helada, una póliza de seguro de vida a mi nombre, contratada hacía apenas 2 meses, por una suma considerable. El beneficiario era Carlos. Elena, me dijo María con voz temblorosa, ¿tú sabías de esta póliza? Miré el documento sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Jamás contraté ningún seguro de vida. Nunca vi este documento antes en mi vida. Las implicaciones eran aterrorizantes. Carlos no solo había planeado robar mi patrimonio, había tomado medidas que sugerían que estaba considerando escenarios aún más oscuros. Llamé inmediatamente a la doctora Ruiz. Doctora, encontramos algo muy grave. Le expliqué sobre la póliza de seguro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Señora Martínez, esto cambia todo. Ya no estamos hablando solo de fraude financiero. Esto podría ser evidencia de intento de algo mucho más serio. ¿Qué quiere decir?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Quiero decir que vamos a reportar esto a la policía inmediatamente. Y quiero que usted tome precauciones de seguridad muy serias. No se quede sola con Carlos bajo ninguna circunstancia. Esa misma tarde, 2 detectives llegaron a mi casa para tomar mi declaración sobre la póliza falsificada. El detective Ramírez, un hombre de mediana edad con experiencia en crímenes financieros, revisó todos los documentos que habíamos reunido. Señora Martínez, esto es un caso muy complejo. Su hijo ha sido muy cuidadoso en mantener una apariencia de legalidad, pero hay suficientes irregularidades para justificar una investigación criminal completa. ¿Qué significa eso exactamente?,
Pregunté. Significa que ahora tenemos dos frentes, el caso civil para recuperar sus bienes y una investigación criminal por fraude, falsificación y posiblemente otros cargos más serios. El detective me miró seriamente. Señora, necesito que entienda que su hijo podría enfrentar tiempo de prisión si se prueban estos cargos. La idea de que Carlos pudiera ir a la cárcel me llenó de emociones contradictorias. Por un lado, era mi hijo, y la idea de verlo tras las rejas me partía el corazón. Por otro lado, había visto de lo que era capaz, y frankly, tenía miedo de él. Detective, ¿qué opciones tengo? Puede retirar los cargos en cualquier momento si su hijo devuelve voluntariamente todo lo que tomó y se hace responsable de sus acciones. Pero francamente, basándome en la evidencia que he visto, no creo que esa vaya a ser su reacción. El detective tenía razón. Carlos había demostrado que estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera necesario para conseguir lo que quería. 2 días después, Carlos apareció en mi casa acompañado de Patricia y un hombre mayor que presentó como Dr. Eduardo Vinent, psiquiatra geriátrico. Mamá, estamos muy preocupados por ti. Tus acciones recientes han sido muy preocupantes. El Dr. Vinent quiere hacerte algunas preguntas para asegurarse de que estés bien. Inmediatamente supe lo que estaba pasando. Carlos había contratado a su propio psiquiatra para que me evaluara y probablemente me declarara incompetente. No necesito ninguna evaluación psiquiátrica, Carlos. Ya me evaluó un profesional independiente y los resultados están archivados en el juzgado. Mamá, el doctor Vinent es uno de los psiquiatras geriátricos más respetados de la ciudad. Solo queremos una segunda opinión para tu tranquilidad. Patricia habló con esa voz melosa que había aprendido a odiar. Es por tu propio bien. Mi propio bien. Repetí las palabras con amargura. Parece que todo lo que han hecho en los últimos meses ha sido por mi propio bien. Robar mis bienes, por mi propio bien. Mentirme y engañarme, por mi propio bien. Planear internarme contra mi voluntad, por mi propio bien. Disculpen si ya no confío en su definición de lo que es bueno para mí. El doctor Vinent se adelantó. Señora Martínez, entiendo su reticencia, pero a veces las personas que están experimentando cambios cognitivos no son conscientes de esos cambios. Una evaluación profesional puede ser muy tranquilizadora. Su tono era suave pero condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. Doctor, le dije firmemente, tengo 72 años, no 92. Mi mente está perfectamente clara, como puede atestiguar cualquier persona que trabaje conmigo o haga negocios conmigo. No voy a someterme a una evaluación solicitada por personas que tienen un interés financiero directo en declararme incompetente. Vi cómo Carlos y Patricia intercambiaban miradas. Evidentemente no habían esperado que me resistiera tan directamente. Mamá, dijo Carlos, si realmente no tienes nada que temer, ¿por qué te opones a la evaluación? Era una trampa psicológica clásica, oponerse a la evaluación sería interpretado como evidencia de que tenía algo que ocultar. Carlos, no me opongo a las evaluaciones profesionales. Ya me sometí a una, realizada por un profesional imparcial elegido por mi abogada. Me opongo a evaluaciones solicitadas por personas que me han mentido, engañado y robado. Mi voz se había endurecido. Y me opongo especialmente a permitir que esas mismas personas usen los resultados de dichas evaluaciones para justificar más abusos. En ese momento sonó el timbre. Era Santiago, que llegaba de la escuela como hacía todos los días. Cuando entró y vio la tensión en la sala, inmediatamente se acercó a mí. Hola, abuela. ¿Todo bien? Me tomó de la mano con esa confianza incondicional que solo tienen los niños. Carlos miró a su hijo con una expresión extraña. Santiago, ve a hacer tu tarea. Los adultos estamos hablando de cosas importantes. Pero Santiago no se movió. ¿Es sobre el plan para que la abuela se vaya de su casa?, preguntó con esa honestidad brutal de los 8 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos y Patricia se pusieron pálidos, y el doctor Vinent miró confundido. ¿Qué plan?, preguntó el psiquiatra. Santiago miró a su padre directamente.
El plan que papá y mamá hicieron para vender la casa de la abuela y su trabajo y ponerla en un lugar para viejitos. Santiago, vete a tu cuarto ahora mismo, Carlos habló con una voz que no admitía discusión. Pero Santiago se aferró más fuerte a mi mano. ¿Por qué papá se enoja cuando yo digo la verdad?, le preguntó a su abuelo. Era una pregunta perfecta, inocente pero devastadora. El doctor Vinent miraba la escena con creciente incomodidad. Era evidente que Carlos no le había dado toda la información sobre la situación. Señor Martínez, le dijo al doctor, creo que necesito entender mejor el contexto de esta evaluación antes de proceder. Carlos se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Doctor Vinent, como le expliqué, mi madre está pasando por un periodo difícil. Está confundida sobre algunos asuntos familiares. Pero el daño ya estaba hecho. El psiquiatra había visto la dinámica real, un niño defendiendo a su abuela de sus propios padres. Señora Martínez, me dijo el doctor Vinent, creo que sería mejor que esta evaluación se posponga hasta que pueda revisar mejor toda la situación. Carlos lo miró con furia, pero no podía hacer nada. Su propio psiquiatra contratado se había dado cuenta de que algo no estaba bien. Después de que se fueran, Santiago y yo nos quedamos solos en la sala. Abuela, ¿hice algo malo?, me preguntó preocupado. Lo abracé fuertemente. No, mi amor. Hiciste algo muy valiente. Dijiste la verdad cuando los adultos estaban mintiendo. ¿Por qué papá quiere que te vayas de tu casa? Su pregunta me rompió el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su padre era capaz de tanta crueldad? A veces los adultos toman decisiones equivocadas, Santiago. Pero no te preocupes. La abuela va a pelear para quedarse en su casa. ¿Puedo ayudarte a pelear? Su ofrecimiento me emocionó tanto que tuve que contener las lágrimas. Ya me estás ayudando mucho, mi amor. Solo con estar aquí conmigo. Santiago asintió solemnemente. Siempre voy a estar contigo, abuela. Pase lo que pase. Esa noche, la doctora Ruiz me llamó con noticias importantes. Señora Martínez, tengo información sobre el doctor Vinent. Resulta que ha sido objeto de quejas éticas por hacer evaluaciones sesgadas a favor de quien le paga. Su testimonio no habría tenido mucho peso en el tribunal, pero es interesante que Carlos lo haya elegido. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que su hijo está desesperado. Está recurriendo a profesionales de dudosa reputación porque los éticos no están dispuestos a respaldar su versión de los hechos. Era una buena noticia, pero también me preocupaba. Un Carlos desesperado podría ser un Carlos peligroso. También tengo noticias sobre la investigación criminal, continuó la doctora. El detective Ramírez descubrió que su hijo ha estado moviendo dinero a cuentas en el extranjero. Parece que estaba preparándose para desaparecer con el dinero de la venta de sus propiedades. La revelación me golpeó como un rayo. Carlos no solo había planeado robarme, había planeado huir del país con el dinero, probablemente dejándome sin nada y sin ninguna manera de recuperar mis bienes. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. El detective ya solicitó que se congelen todas las cuentas asociadas con Carlos. Y hay algo más, encontraron comunicaciones entre Carlos y Patricia discutiendo qué hacer, cuando Elena ya no sea un problema. Las comunicaciones son perturbadoras. No quise preguntar qué significaba perturbadoras. Algunas cosas era mejor no saberlas. ¿Cuándo es la audiencia principal?, pregunté, cambiando de tema. En 3 días. ¿Está lista? Me enderecé en mi silla aunque nadie pudiera verme. He estado lista toda mi vida para esta pelea, doctora. Solo que nunca pensé que sería contra mi propio hijo. Los 3 días siguientes pasaron en una neblina de preparación legal y ansiedad. María y los empleados de Delicias Elena habían cerrado filas completamente a mi alrededor. José había organizado a los clientes regulares para que escribieran cartas testimoniales sobre mi competencia y dedicación. Carmen había contactado a todos nuestros proveedores para que confirmaran que yo seguía manejando todas las negociaciones personalmente. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, mirando fotos viejas de Carlos cuando era niño. Era un niño dulce,
curioso, que siempre había sido protector conmigo después de la muerte de su padre. ¿Dónde había perdido a ese niño? ¿En qué momento se había convertido en este extraño capaz de tanta crueldad? A las 6 de la mañana del día de la audiencia, Santiago apareció en la cocina. «Abuela, ¿estás nerviosa?», me preguntó mientras se sentaba a mi lado. «Un poco», admití. «Pero también estoy determinada». Él asintió como si entendiera perfectamente. «Mi maestra dice que cuando uno tiene la verdad de su lado, debe ser valiente». «Tu maestra es muy sabia», le dije. «Santiago, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que eres el mejor nieto que una abuela podría pedir. Nunca olvides eso». Él me abrazó fuertemente. «Y tú eres la mejor abuela del mundo. Por eso voy a cuidarte siempre». Cuando llegamos al juzgado, vi a Carlos esperando con su equipo legal, 3 abogados caros en trajes impecables. Se veía confiado, pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que me sorprendió: dolor. Por un momento pensé que tal vez, en el fondo, todavía quedaba algo del hijo que había criado. La audiencia comenzó con Carlos presentando su versión de los hechos, una madre anciana que había tomado decisiones racionales sobre su futuro, pero que ahora sufría de paranoia y deterioro mental que la hacían incapaz de reconocer que sus propias decisiones habían sido correctas. Sus abogados presentaron testimonios de vecinos que supuestamente habían notado cambios preocupantes en mi comportamiento. Fue doloroso escuchar cómo tergiversaban cada interacción normal en algo siniestro. El hecho de que hubiera preguntado por qué había tantos autos desconocidos en el vecindario se convertía en paranoia. Mi decisión de cambiar la cerradura después de extraviar las llaves se volvía comportamiento errático. Mi dedicación al trabajo se transformaba en negativa a aceptar las limitaciones de la edad. Pero cuando llegó nuestro turno, la doctora Ruiz desplegó meticulosamente toda la evidencia que habíamos reunido. La carta que demostraba que Carlos había estado negociando la venta de mi empresa durante meses. Los testimonios de mis empleados y clientes sobre mi competencia diaria. El informe del doctor Castillo certificando mi excelente estado mental. Y finalmente, la póliza de seguro de vida falsificada. Vi cómo Carlos se ponía cada vez más pálido con cada pieza de evidencia presentada. Cuando la doctora Ruiz mostró las transferencias bancarias a cuentas extranjeras, Carlos murmuró algo a sus abogados, que se pusieron visiblemente incómodos. El momento decisivo llegó cuando el juez permitió que Santiago testificara. El niño, con esa honestidad pura que solo tienen los inocentes, describió exactamente lo que había escuchado: sus padres planeando vender todo sin el conocimiento de su abuela, discutiendo cómo manejar su resistencia, y celebrando cuando creían que habían asegurado control total sobre sus bienes. «¿Y por qué le contaste esto a tu abuela?», le preguntó la doctora Ruiz suavemente. Santiago la miró con esos ojos serios. «Porque no estaba bien. La abuela siempre me dice que debo decir la verdad cuando veo que alguien está siendo lastimado». Cuando Santiago terminó su testimonio, el silencio en la sala era absoluto. El juez miró a Carlos con una expresión que no dejaba dudas sobre lo que pensaba. «Señor Martínez, ¿tiene algo que decir antes de que tome mi decisión?». Carlos se levantó lentamente. Por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer lo que había hecho y tratar de hacer las paces. Pero cuando habló, su voz estaba llena de amargura. «Su señoría, todo lo que hice fue tratar de proteger a mi madre de sí misma. Si eso es un crimen, entonces soy culpable». El juez lo miró durante un largo momento. «Señor Martínez, hay una diferencia entre proteger a alguien y robarle. Hay una diferencia entre preocupación filial y fraude. Y hay una diferencia entre amor y control». Se volvió hacia mí. «Señora Martínez, después de revisar toda la evidencia, es claro que usted tiene plena capacidad mental para manejar sus propios asuntos. Por lo tanto», continuó el juez, «ordeno que todos los documentos firmados bajo falsos pretextos sean declarados nulos. Ordeno que la propiedad de la casa y la empresa sea devuelta inmediatamente a la señora Elena Martínez. Y ordeno que todas las cuentas bancarias congeladas sean liberadas para su control exclusivo». Sentí como si pudiera respirar por primera vez en semanas. Había ganado. Había recuperado todo lo que era mío.
Pero cuando miré a Carlos, no sentí triunfo. Sentí una tristeza profunda por el hijo que había perdido para siempre. El juez continuó: además, estoy ordenando una investigación completa de las actividades financieras del señor Martínez. Los cargos criminales serán determinados por el fiscal del distrito. Carlos cerró los ojos, finalmente entendiendo las consecuencias completas de sus acciones. Después de que terminó la audiencia, Carlos se acercó a mí una última vez. Mamá, dijo con voz quebrada, yo realmente pensé que estaba haciendo lo correcto. Lo miré a este hombre que había sido mi hijo, tratando de encontrar algún rastro del niño que había criado. Carlos, le dije suavemente, hacer lo correcto significa respetar la dignidad y la autonomía de las personas que amas. Significa confiar en su capacidad para tomar sus propias decisiones. Significa valorar su bienestar por encima de tu conveniencia. Él bajó la vista. ¿Puedes perdonarme algún día? La pregunta me rompió el corazón. Carlos, yo siempre te voy a amar porque eres mi hijo. Pero perdón, eso va a requerir que muestres que realmente entiendes lo que hiciste mal y que estás dispuesto a cambiar. Él asintió sin levantar la vista. Entiendo. Mientras salía del juzgado, rodeada de María, José, Carmen y todos mis empleados que habían venido a apoyarme, me sentí abrumada por una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la guerra, había salvado mi patrimonio y mi independencia, pero el costo había sido perderse a mi hijo. Santiago corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. Ganaste, abuela. Ganaste. Su alegría pura me recordó por qué había valido la pena pelear. No había luchado solo por dinero o propiedades, había luchado por el derecho a vivir mi vida según mis propios términos, por mi dignidad y por las personas que dependían de mí. Esa noche, en mi casa que ahora era legalmente mía otra vez, me senté en mi cocina preparando empanadas. Santiago estaba conmigo, ayudándome como siempre. Abuela, me dijo mientras amasaba un pedazo de masa, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, le dije, vamos a seguir viviendo. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir siendo una familia. Él sonrió. ¿Y papá? La pregunta que había estado evitando. Tu papá tiene que decidir qué clase de hombre quiere ser. Esa decisión la tiene que tomar él solo. Decidí que las cosas iban a cambiar, y cambiaron. No había hecho una escena ni había permitido que me victimizaran. Había desmontado la mentira de Carlos pieza por pieza, había protegido mi empresa y mis empleados, y había demostrado que una mujer de 72 años todavía puede ser una fuerza formidable cuando lucha por lo que es correcto. 3 meses después, Carlos fue declarado culpable de fraude y recibió una sentencia de 2 años de prisión en suspenso, más la obligación de restituir todos los gastos legales y pagar una multa considerable. Patricia pidió el divorcio inmediatamente después del veredicto. Santiago ahora vive principalmente conmigo, y hemos desarrollado una rutina hermosa. Él me ayuda en la empresa después de clases, y yo lo ayudo con sus tareas. Delicia Selena está más próspera que nunca. Los clientes que se enteraron de mi historia han mostrado un apoyo increíble, y hemos tenido que contratar 3 empleados más para manejar la demanda. María fue promovida a gerente general, y José ahora maneja toda la logística de entregas. En cuanto a Carlos, viene a visitarnos una vez al mes. Son visitas incómodas pero necesarias. Está en terapia, trabajando en un nuevo empleo, y lentamente tratando de reconstruir una relación con Santiago. Nunca hemos vuelto a hablar directamente sobre lo que pasó, pero a veces lo veo mirándome con lo que podría ser respeto o tal vez arrepentimiento. He aprendido que el amor verdadero no se compra y la dignidad tampoco. He aprendido que a veces las personas que más amamos son capaces de lastimarnos más profundamente, pero eso no significa que debemos permitirlo. Y he aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto, sin importar cuántos años tengas. La historia que acabas de escuchar es ficción inspirada en hechos reales. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntame y pon tu ciudad. En la pantalla final encontrarás otras 2 historias del canal que te encantarán.